¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? En este video vamos a empezar a agregar los detalles de nuestro personaje. Entonces aquí, pues, como ven en mis referencias, tengo una vista frontal. Vamos a agregar primero todos estos tornillitos que están en la placa del pecho, la parte inferior del torso y en la parte trasera. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la parte de atrás. Voy a seleccionar pues la parte superior del torso, voy a modo edición y voy a seleccionar estas caras de acá, ¿listo? Voy a duplicar y voy a separar, ¿vale? Voy a seleccionarla y voy a eliminar las aristas del medio, ¿listo? Voy a quedarme solo con los vértices de los extremos. Aquí pues voy a disolver estos vértices y listo, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer es posicionar mi cursor 3D en el centro. Voy a insolar un segundo esta parte. Con el cursor en el centro voy a agregar una nueva esfera, ¿listo? Vamos a dejarle un segundo de este tamaño. Ahora voy a seleccionar los vértices que acabamos de duplicar. Vamos a pues la casilla de propiedades del objeto y en esta opción de instancing vamos a poner la opción de vértices. ¿Listo? Ahora vamos a seleccionar este objeto en la misma casilla, en la parte de relación. ¿Listo? Vamos a emparentarlo con el objeto que creamos. ¿Listo? Y como ven, aquí se duplica este objeto en los vértices que tenemos acá. ¿Listo? Entonces voy a escalarlo un poco más, voy a hacerlo más pequeño. De hecho, quiero activar mi referencia de la parte de atrás y voy a escalarlo más o menos hasta que coincida con la referencia. ¿Listo? Más o menos por ahí. Nuevamente vamos a insolarlo, ¿vale? Voy a modo edición, pues recuerden que esto sigue siendo un objeto completo. O sea, estos son, se puede decir que proyecciones del objeto de abajo, pero estos siguen siendo vértices, ¿listo? Y podemos modificarlos, ¿vale? Ahora vamos a ver más o menos cuántos tornillos tiene. Entonces en la parte superior tiene 3 tornillos intermedios, así que vamos a crearlos con control R y presionamos el número 3, ¿listo? Aquí vemos que tenemos unos 4, en la parte de abajo tenemos 2 y 2, ¿listo? Y en esta parte de aquí tenemos 3, ¿listo? Más o menos así. Vamos a salir de la vista local y ahora voy a seleccionar todo esto y voy a escalarlo un poco, ¿vale? Quiero ver más o menos en dónde iría, más o menos por acá. Creo que se ve bastante bien, ¿listo? Aquí, pues obviamente vamos a tener un pequeño problema. Entonces lo que voy a hacer simplemente es seleccionar estos vértices de acá y moverlos un poco hacia adentro, ¿listo? Más o menos así. Este de aquí no lo vamos a poner, creo que no es tan necesario, porque tendríamos que configurar esta pieza un poco más y vamos a dañar un poco. Entonces vamos a dejarlo así. Acá pues lo que voy a hacer es espaciar esto. Y bueno, en general creo que funciona. Vamos a mover un poco más esto. ¿Listo? Y bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a repetir el mismo proceso con la parte frontal. Vamos a seleccionar todas las caras de nuestro pectoral, de la placa del pecho. Vamos a seleccionar este objeto de acá. ¿Listo? Este es una réplica, vamos a eliminarlas. No sé por qué se duplicó. Vamos a seleccionar el objeto que teníamos creado anteriormente. Vamos a duplicarlo. Y seleccionando la placa del pecho, vamos a insolarlo. ¿Listo? Vamos a, pues a la vista local. Aquí vamos a limpiar un poco más esto de la geometría. Vamos a una referencia, la parte frontal. Vemos que pues vienen los tornillos más o menos hasta este punto. De aquí sube y viene hasta acá. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar todos estos vértices. Más o menos así. Voy a disolver los vértices que están pues como intermedios. Voy a dejar solo lo de los extremos. Nuevamente voy a en Instancing, vértices. Y aquí voy a cambiar el parentesco por este objeto de acá. ¿Listo?
y como tiene el mismo tamaño, pues simplemente se mantiene, ¿listo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es salir de mi vista local. Voy aquí a modo edición de la plaquita del pecho. Voy a escalarlo un poco, más o menos por ahí, ¿listo? Este vértice de aquí vamos a deslizarlo un poco hacia abajo, y este vértice de aquí vamos a deslizarlo un poco hacia adentro, más o menos aquí, ¿listo? Aquí voy a crear un vértice más acá, y en esta zona tenemos 3 vértices más, ¿listo? Entonces nuevamente control R y presionamos el número 3. Aquí pues tenemos un problema porque se está cruzando con la malla del pecho, entonces lo que podemos hacer es activar el snap, seleccionamos este vértice, esto debería tener un mirror, vamos a desactivarlo un segundo y vamos a, con el snap activo, pues vamos a presionar la tecla G y aquí vamos a deslizar un poco, ¿listo? Más o menos por acá. Vamos nuevamente a escalar esto, activamos el snap y presionamos la tecla G, ¿listo? Acá estamos perdiendo un poco el ángulo de esta parte, entonces vamos a sesgarlo un poco. Recuerden, Control, Shift, Alt, S, más o menos por acá. Esta parte de aquí funciona todavía. Este vértice de aquí yo creo que lo vamos a subir un poco más. Espaciamos y pues de hecho podemos disolver este vértice y volverlo a agregar, ¿listo? Más o menos así, activamos nuevamente el modificador de mirror y pues se ve bastante bien, ¿listo? Vamos a moverlo un poco más hacia adentro, más o menos por acá, y voy a espaciar todos estos vértices, ¿listo? Aquí vemos que pues la cantidad ya concuerda con la referencia, simplemente nos queda ajustar un poco más esto, más o menos así, ¿listo? Vamos a ver si funciona. ¿Listo? Vamos ahora a hacer los tornillos de la parte del torso, la parte baja del torso. Entonces vamos nuevamente a separar los vértices que vamos a seleccionar. ¿Listo? Más o menos así. Aquí, pues haciendo pruebas, le creé este loop de refuerzo precisamente para que me funcione lo que estamos haciendo. Entonces pueden crearlo, tratar de dejarlo a la misma distancia que el loop de soporte de esta zona. ¿Listo? Entonces ya tenemos seleccionado esto, duplicamos, separamos. Voy a seleccionar la malla. Recuerden, aquí vamos a duplicar nuestro objeto. Aquí seleccionamos con cuidado la malla que acabamos de duplicar. Nuevamente vamos aquí a las propiedades del objeto. En instancia ponemos vértices y aquí cambiamos el parentesco con este, ¿listo? Acá pues obviamente vamos a hacer algunos cambios. Entonces como vemos pues tiene bastantes vértices esta zona. Entonces lo primero que vamos a hacer es en modo edición, vamos a seleccionar todos los vértices, vamos a espaciarlos y vamos a crear una subdivisión. ¿Listo? Más o menos así. En la parte frontal vamos a agregar 2 vértices más en esta zona de acá. Y vamos a agregar 3 vértices más aquí. ¿Listo? Más o menos así. Ahora lo que vamos a hacer para arreglar esto, porque pues aquí obviamente al crear las subdivisiones se daña un poco la forma. Entonces vamos a salir de nuestra vista local, vamos a seleccionar el objeto y vamos a agregar nuestro modificador Shrink Wrap, ¿listo? Entonces pues aquí los vértices deberían ajustarse nuevamente a nuestra malla, ¿listo? Aquí lo que puedo hacer es en modo edición, subir un poco más estos vértices, más o menos por acá. ¿Listo? Este vértice de aquí
puedo moverlo un poco más hacia el frente y tratar igual de darle un espacio a esto. ¿Listo? Más o menos así. Voy a disolver estos vértices y nuevamente los vuelvo a crear. Aquí vamos a ver. No, de hecho, vamos a poner control Z y vamos a mover todo esto más o menos así. ¿Listo? Vamos a tratar de pues, que quede bien, espaciarlo. ¿Listo? Aquí voy a aplicar el modificador. Aquí disolvamos estos vértices y nuevamente los creamos. ¿Listo? Si necesitamos sesgar, podemos aquí mover un poco más esta zona. Aquí pues nuevamente necesitamos desactivar el mirror. Vamos a deslizar un poco esto. A la misma distancia, puede ser del vértice de arriba y nuevamente pues espaciamos. ¿Listo? Más o menos así. Aquí, bueno, tenemos un problema. Vamos a, nuevamente vamos a espaciar todos estos vértices. ¿Listo? Y aquí, no sé por qué me está dando este error. Aquí tenemos un problemita. Entonces vamos a disolver este vértice. Seleccionamos todo nuevamente y espaciamos. ¿Listo? Ahí lo corregimos. ¿Vale? Entonces activamos el mirror. En la parte de atrás vamos a ver cómo está el vértice del centro. Entonces vamos a hacer lo mismo que en la parte frontal. Vamos a desactivar el mirror. Modo edición. ¿Listo? Y aquí más o menos vamos a tratar de tenerlo a la misma distancia que el de arriba. ¿Listo? Y siempre que hagamos un cambio, espaciamos nuevamente para que los vértices pues estén espaciados con la misma distancia. ¿Listo? Aquí nuevamente activamos el mirror y pues ya creo que se ve bastante bien. Listo, ahora vamos a hacer los tornillos que están en la parte de la cadera. Entonces vamos a trabajar de la misma forma que lo hemos hecho, así que vamos a seleccionar, vamos a crear un loop aquí intermedio porque no lo tenemos. Vamos a duplicarlo y vamos a separar de la selección. ¿Listo? Vamos a insolarlo, vamos a la vista local, ¿listo? Vamos a crear una nueva esfera. Esta esfera pues va a ser de 8×8 igual. ¿Listo? Nuevamente pues hacemos el proceso de instanciar este objeto. Emparentamos. Listo. Aquí vamos a escalarlo un poco más. Más o menos así. Y quiero ver cuántos vértices tiene este. ¿Listo? Entonces tenemos 4 vértices en los extremos y 3 intermedios. Entonces concuerda bastante bien con la referencia. Vamos a comprobar un poco el tamaño activando la referencia que teníamos anteriormente. Vamos a seleccionar nuestro objeto y vamos a escalarlo un poco más. ¿Listo? Más o menos así. Y escalemos un poco más o menos por ahí. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con estas piezas de acá. Vamos a seleccionar el loop que tenemos acá y pues si no tenemos, lo creamos sin ningún problema. Separamos la selección. Vamos a seleccionar, vamos a ocultar un segundo este y vamos a seleccionar una de las esferas que creamos antes porque es como del mismo tamaño. Vamos a duplicarlo. Vamos a seleccionar. Vamos a insolar. Repetimos el proceso. Aquí cambiamos el parentesco. ¿Listo? Y aquí más o menos tiene la misma cantidad de vértices que la parte de acá. ¿Listo? Entonces son 4 extremos y 3 intermedios en cada lado. Entonces se ve bastante bien, funciona. Salimos de la vista local. Vamos a hacer la parte de aquí de la mitad. ¿Listo? Duplicamos esto, separamos la selección. Vamos a seleccionar, se me perdió. Vamos a seleccionar
esta esfera, la esfera grande, es del mismo tamaño que los de arriba. Seleccionamos el objeto que acabamos de duplicar. ¿Listo? Nuevamente repetimos el proceso. Cambiamos parentesco. Y bueno, listo. Aquí tenemos un problema. Porque creo que lo hicimos al revés. Entonces cambiamos aquí en Instancing. Seleccionamos vértices y bueno, listo. Ahí funcionó. Vemos que del centro tenemos 4 vértices más. Listo, ahí estamos. Y yo creo que podemos dejarlo ahí sin ningún problema. ¿Listo? Vamos a cambiar un poco más esto. Vamos a eliminar los vértices de la parte superior. ¿Listo? Aquí vamos a subir un poco más esto. O vamos a nuevamente a hacer control Z para no eliminar estos. Vamos a dejarlos más o menos a la altura que necesitemos. Y tratar de dejar el mismo espacio entre todos. ¿Listo? Vamos a dejar así. Para que funcione. Podemos seleccionar todos. Loop Tools Space. ¿Listo? Si necesitamos corregir, pues recuerden que podemos usar nuestro deformador para que se adhiera a la malla. Pues en este momento no lo vamos a hacer. Aquí se nos activaron los extras de la cabeza y del torso. Entonces, vamos aquí a la cabeza. Vamos a seleccionar todo esto y vamos a ocultarlo. ¿Listo? Y en la parte del torso ocultamos este. ¿Listo? Ahora voy a agregar estos 4 tornillos en la parte del pie. Entonces aquí lo que puedo hacer es insolar esta pieza. Vamos a ver más o menos cómo está. Voy a posicionar el cursor 3D en esta zona. Voy a agregar una nueva esfera. Voy a hacerla súper chiquita porque esta no es muy grande. Vamos a activar aquí el Snap. Snap to Face. Y creo que podría funcionar. Vamos a ver. Listo, sí funciona. Entonces vamos a posicionar las esferas en las esquinas como tenemos aquí en la referencia. ¿Listo? Más o menos así. Vamos a tratar de dejar la misma distancia entre los bordes. Aquí vamos a duplicar esto. Vamos a bajar un poco más acá. Y esta de aquí vamos a igual moverlo un poco más. ¿Listo? Más o menos ahí. Podemos incluso hacerlas un poco más grandes porque se ven muy pequeñas. Más o menos así. ¿Listo? Vamos a mover un poco estos hacia arriba. Y estos también vamos a subirlos un poco más. Listo. Vamos a seleccionar las 4 esferas. Vamos a presionar Control J para unirlas en una sola malla. Aquí podemos desactivar un segundo el Snap. ¿Listo? Voy a poner el cursor 3D en esta zona, en el centro de mi objeto. ¿Listo? Voy a seleccionar las esferas. Voy a modo edición. Pivot Point a cursor 3D. Voy a duplicar. Escalo en X-1. ¿Listo? Aquí pues ya tenemos la réplica. Tratamos de corregir las normales porque obviamente se van a invertir. Y listo. Ahora voy a aplicar todas las transformaciones para que el origen de mi objeto esté en el centro. Voy a modificadores y voy a agregar un mirror. ¿Listo? Entonces aquí vemos que se replican al otro lado y funcionan bastante bien. Para terminar, voy a buscar una de las referencias laterales. Vamos a utilizar esta referencia. Vamos a agregar varios tornillitos en esta placa de acá. Aquí vemos que hay un espacio un poco más grande, entonces, bueno, podemos corregirlo más adelante. Pero ahorita lo que voy a hacer es seleccionar estos vértices de acá. Duplicamos, separamos la selección. ¿Listo? Aquí voy a ver que hay un vértice intermedio, entonces voy a crearlo. Nuevamente voy a propiedades del objeto, Instancing,
y voy a seleccionar una de las esferas que tenemos aquí abajo y voy a duplicarla. Voy a cambiar el parentesco, ¿listo? Y voy a seleccionar este objeto de acá, ¿listo? Aquí vemos que se ven bastante bien, podemos bajarlo un poco más o menos así. Y bueno, podemos dejarlo por el momento así, ¿listo? Entonces, muchachos, vamos a dejar este video hasta aquí. En el siguiente continuamos con el resto de los detalles.